Cadem Consultores presenta Pagos al extranjero y aplicación de tratados internacionales, impartido por la maestra Araceli Martínez. Cadem Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Por la invitación y principalmente gracias a ustedes por su participación. Antes estos cursos eran como muy esporádicos, o los organizaban y asistían muy poquitas personas, o solamente de aquellas que trabajaban en empresas transnacionales. Ahora es como más común que haya más asistencia porque las operaciones internacionales ya no son realizadas exclusivamente por transnacionales, sino son utilizadas por cualquier persona. Agradeceré por favor sus preguntas, su participación y también, ¿por qué no?, también su paciencia. ¿A qué me refiero? A que tenemos un programa que seguir. Este programa, este curso es básico. Hago la referencia porque algunos tienen expectativas ya como que muy específicas. Los entiendo perfectamente y de hecho estoy sugiriendo aquí en Cadem que hagamos un curso, taller, mejor dicho, un taller de pagos al extranjero en donde veamos puros ejercicios. Hay cosas que toda la primera mitad del curso está diseñada para que ustedes integren todo lo que es una cultura jurídica en materia de pagos al extranjero. Si ustedes ven el objetivo, hace referencia, bueno, que sí vamos a entrar al análisis de los tratados internacionales y de pagos al extranjero, pero si vemos el temario, hace referencia a una relación de puntos que tú dices, bueno, y a mí como contador, como que ¿para qué me sirve eso? O sea, yo a mí nada más dime qué tasa aplico y es suficiente. Y eso no es correcto, porque no somos simplemente unos, siempre decimos, los contadores no son unos simplemente que hacen operaciones, ¿cierto? Entonces, el contador interpreta la ley día a día y los tratados internacionales en consecuencia también los va a hacer. Entonces, les pido su paciencia para que adopten todo esto que les voy a comentar y que en experiencia del curso, porque además yo no elaboré el temario, pero se acopló perfectamente a lo que yo doy en otras materias. De todas maneras, voy a quedar a su disposición, créanmelo que sí lo voy a hacer, para efecto de que ustedes, si tienen más adelante preguntas ya más específicas, oye, tengo este caso, mira, te mando esta información, lo analizamos y con todo gusto, nada más haciendo la referencia que son de aquí del curso de Cadem y no habrá ningún problema, ¿de acuerdo? Pues entonces miren, este es el temario que nosotros vamos a ver, seguramente les habrá resultado atractivo y lo es, pero es tan amplio que lo que vamos a hacer es tocar así como que pincelazos de varios puntos y si les meto más dudas, si se quedan con más dudas, el objetivo estará cumplido para mí. Porque se trata de reciprocidad, se trata de aumentar toda la experiencia y todos los puntos finos. Lo que yo diga tampoco no va a ser así totalmente verdad absoluta, ¿no? Como nosotros sabemos en toda la legislación nacional, aún y cuando digamos, oye, los requisitos para las deducciones, pero para cada uno, digamos ya comenzando con el estrictamente indispensable, pues ¿qué es el estrictamente indispensable, no? Entonces, oye, pero es que sí o no, tendríamos que analizarlo y no es cuestión de una sola cosa. Entonces, pues los invito a que analicemos esto. A ver, veamos, dice, interpretación del artículo 130. ¿Está bien esto? Lo veo muy oscuro, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Interpretación del artículo 133 constitucional, la supremacía de los tratados, las fuentes, la recepción del derecho internacional en México, requisitos de los tratados, cómo celebrar los tratados, interpretación, aplicación, etc. Y digamos que vean, después de todo esto, que son tan importantes, ver por qué se está dando BEPS en el mundo, por qué se está dando FATCA, por qué se están dando los CRS, o sea, vaya, tenemos como que este curso es hermoso porque la verdad es que tenemos que dar un panorama amplio de qué está pasando.
¿Por qué se están reformando nuestras leyes? ¿Por qué a un artículo 28 se le agregan una fracción 29, una fracción 31, al 76 se le agregan declaraciones informativas que tenemos que estar presentando y no sabemos ni por qué? Y si nosotros vemos, se debe a que BEPS está aquí en México ya. Pero ahorita vamos a platicar qué es eso de BEPS y qué es a lo que me estoy refiriendo. La estructura de los tratados internacionales, y vean, pagos al extranjero, que digamos que es lo que a mí me interesa más, es un punto y está hasta el 14. Voy de todas maneras, lo he diseñado un poquito en base a la experiencia que me ha dado dar estos cursos, a que a ustedes les interesa más Ajá. O sea, y entonces he diseñado el curso, o sea, de irme un poco más rápido en la primera parte para darle mayor amplitud a Entonces, bueno, y un poquito también al acreditamiento y por supuesto los casos prácticos que los he colocado acá, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar sin más porque vamos a aprovechar el tiempo un poquito perdido. Bien, lo primero que tenemos que comentar es, ¿la inversión extranjera es buena o es mala? Antes, gente ahora sí que de mis tiempos, pensábamos como que no. Pensábamos que realmente los extranjeros eran como malos y los inversionistas nos venían como a robar. En realidad, ya ahora con la globalización, nos hemos dado cuenta de que en realidad necesitamos recursos, necesitamos inversión, necesitamos empleos, necesitamos tecnología, y esa no la estamos generando en México, por cualquier motivo que a ustedes se les ocurra pensar. No, hoy por hoy no la tenemos aquí en México y la necesitamos importar del extranjero. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos finalmente saber, cuál es el régimen legal y fiscal de las inversiones extranjeras aquí en México. De esto hay toda una ley precisamente de la ley sobre inversión extranjera y todo su marco jurídico. Eso ya no nos vamos a entrar a la parte fiscal, en este caso. De todas maneras, les sugiero, por favor, que vayan a todo lo que es Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, y por supuesto que ahí les da, en las páginas web de estas dos secretarías, les da un marco jurídico bastante abundante para que ustedes puedan aprender en esta materia. Y finalmente, bueno, pues vamos a entrar un poquito ligeramente a unos datos históricos, porque es importante que nosotros sepamos que estamos inmersos en la globalización. No podemos nosotros así como que tomar una postura tradicional o conservadora y decir que no estamos frente a la globalización o que nos podemos sustraer de ella. No es posible. Ya estamos inmersos, vivimos en un planeta en donde necesariamente atendemos a exigencias económicas, ¿sí? Y esto implica que nosotros necesitamos productos y necesitamos aparte colocar también nuestros productos. Esto en México se dio de una manera así como que un poquito también en contra de todo lo que, ¿cómo les diré? De todo lo que nosotros podíamos o no competir con el extranjero. ¿A qué me refiero? Nosotros vivíamos al principio pues en una economía cerrada, o más bien dicho, estoy hablando de 1900, así en muy breves palabras. 1900 estamos diciendo que pues estaba ya la revolución, y finalmente, bueno, pues para la reconstrucción muchos vinieron a invertir, y se acordarán todo la época de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, en la época de Porfirio Díaz, si bien es cierto, hubo mucho auge económico, y los trenes y las avenidas y todo esto, fue por la gran inversión, ¿no? Extranjera. Entonces, pero bueno, pero ¿qué es bueno o es malo? Vamos a seguir adelante. Estamos hablando ya de 1936 y considera Lázaro Cárdenas que en realidad todo el petróleo de México se lo estaban quitando, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hace la expropiación petrolera y saca la inversión extranjera en México. Y nos cerramos. ¿Bueno o malo? No sé. No sé, pero son hechos que se dan. Entonces, de tal manera que en nuestra experiencia como mexicanos, se marca de tal manera esta situación que nos cerramos al mundo. Y decimos, ahora lo que vamos a consumir
de todos los tipos de productos van a ser los productos mexicanos. Y nos llenaban la cabeza, por ejemplo, con publicidad de decir que lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Y eso, o sea, ¿qué significaba? Que lo que se producía en México era lo que teníamos que consumir, punto. No se permitía la importación. Llega esta globalización tan fuerte, que es a lo que me estoy refiriendo, que nos hacen firmar los tratados de libre comercio. Dice, ¿quieres entrar al GATT? ¿Quieres entrar a todo esto? Bueno, pues entonces tienes que aperturar. Los productos extranjeros, o más bien dicho, los países extranjeros necesitaban colocar sus productos en otros países que no estaban tan desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo, necesitaba colocar gasolina, pero necesitaba también del petróleo y obtener ese recurso pues, del país vecino, en este caso México. México no tenía gasolina y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues entonces ahorita trata de vender también sus productos. Esa exigencia de libre intercambio de bienes y servicios es de lo que vamos a estar hablando durante toda la sesión de hoy. De esa exigencia, de ese tratamiento fiscal. Oye, si yo necesito una idea o un software o una asesoría técnica de un alemán, de un holandés, de un suizo, de un inglés, y necesito que venga aquí a prestarme ese servicio, o bien simplemente me lo va a prestar desde su lugar de residencia, ¿qué tratamiento voy a tener aquí en México? ¿Le tengo que retener? ¿Al momento le pago el 100%? ¿Le retengo? ¿Qué obligaciones tengo? ¿No? Oye, fíjate que en mi empresa, pues es una filial de una empresa belga, y mandan al director, y entonces aquí el de recursos humanos tiene el problema porque no sabe retenerle, lo trata que como nacional, como extranjero, o qué, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones o de problemáticas es la que está prevaleciendo ahorita en México y es la que me imagino, que es la que los hace estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a avanzar precisamente en esta situación y voy a tratar de abordar pues, la mayor cantidad de conocimientos y de puntos prácticos a efecto de que les puedan ser útiles en su actividad diaria. Aquí el punto que simplemente me quedé aquí, en 1992 se empiezan a firmar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Es el primero que se va a firmar, pero para la firma del Tratado de Libre Comercio nos exigen de manera así literal de que se firme un tratado para evitar la doble tributación. Ok, voy a hacer libre intercambio de bienes y servicios, nada más que necesito de eliminar esa doble tributación, porque si no, no me conviene. Si lo que voy a hacer es intercambiar los bienes y servicios y me vas a estar reteniendo tasas muy altas, no me conviene. Me vas a quitar liquidez al inversionista extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Necesariamente nos exigen firmar un tratado de libre para evitar la doble tributación previo al de libre comercio. Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. ¿De qué estamos hablando entonces? De una interacción, de una interdependencia entre países que están en vías de desarrollo o que están ya desarrollados. Entonces, necesariamente porque lo que estamos diciendo es de que unos países lo que tratan es de colocar los productos libremente y otros lo que necesitan es, a su vez, importar bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues en esta interdependencia, en donde uno necesita colocar su materia prima y otro necesita exportar los artículos ya elaborados o industrializados, en eso entonces necesitamos utilizar o disminuir el costo de los impuestos, ¿no? Eso es, nosotros siempre en materia fiscal, hablando de impuestos nacionales, siempre, quieras que no, hacemos planeaciones fiscales, ¿cierto? O hacemos alguna proyección. Decir, oye, espérame, el punto de esto es de que encontrar un camino que sea legal y que finalmente pues pueda disminuir a lo mejor los impuestos de manera legal, sin hacer sin ningún riesgo, ni contraponer ningún criterio por parte del SAT, etc.
Entonces, esto es lo que también nosotros en materia fiscal internacional también tenemos que buscar. Ajá. Lo que pasa que llevarlo al otro extremo es lo que nos está sucediendo ahorita por realmente realizar lo que a nivel internacional la OCDE llama como planeaciones fiscales agresivas. Entonces, es irnos de un extremo al otro es lo que nos ha, digamos que, pervertido en materia fiscal y es lo que nos está cerrando en realidad muchas puertas. Vamos a ver. El primer punto que nos exige el temario es los tratados para evitar la doble tributación, ¿cuál es su jerarquía? De manera muy breve vamos a señalar esta situación. Vean, el artículo 133 de la Constitución nos marca una supremacía constitucional, ¿sí? Es la cláusula de la supremacía constitucional. Y entonces nos dice, tiene una redacción el artículo que en materia legal, los abogados nos gusta estarle ahí revolviendo y decir, no, que acá y que allá. Nosotros en breve vamos a decir que para nosotros la Constitución es lo máximo, ¿no? Y decir, durante mucho tiempo estuvimos utilizando lo que le llamaban, que ni era pirámide, pero le llamaban la pirámide de Kelsen, ¿no? Y en ese entonces nosotros aprendimos que era la Constitución, los tratados, las leyes y demás. Eso lo estudié yo en aquellos años, ¿no? ¿Qué dice mi currículum? Más de 25 años, ¿no? Imagínense cuántos más, ¿eh? Ya nada más yo le digo a Guillermo, tú di que más de 25 y ya con eso, decir, no va a decir que 50 porque casi le atinan. Pero vean, entonces dice, esta Constitución, las leyes del Congreso y los tratados que serán celebrados por el presidente y aprobados por el Senado serán ley suprema, ¿no? Eso es lo que nos dice este artículo. Bien, eso es lo que dice el artículo, pero la interpretación que le han dado en la Suprema Corte y la interpretación que le hemos dado todos los demás, digamos, terrenales, personas normales, abogados, juristas, letrados, como le quieras llamar, ha sido totalmente otra diferente. Y esta ha atendido o atiende durante diferentes épocas históricas ¿cómo les diré?, a las circunstancias económicas, históricas que estaban sucediendo en ese momento. Veamos la interpretación de 1992, decía que primero la Constitución y después los tratados a la par que las leyes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en 1992? Yo les he dicho hace unos momentos esto, que lo dije pues muy rápido, pues sí, ¿verdad? Pero les dije, en 1992 empezábamos a firmar tratados internacionales, Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Que empezábamos a la firma de los tratados. Ahora sí que no sabía, la Corte misma no sabía como que en dónde colocar jerárquicamente los tratados. Y entonces dice, bueno, pues está la Constitución, pero abajo están los tratados y las leyes en un mismo rango, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, como abogado, como tribunal, cuando había un conflicto entre la ley y el tratado, no sabías a cuál hacerle caso. Pues sí, están a la par, y si están a la par y tienen la misma jerarquía, pues entonces, ¿cuál debe de prevalecer? O sea, en un segundo. Sí, pero tenemos reproducción o sea que en el línea. 91 no existían tratados internacionales. Fíjate que, muy buena pregunta, muy buena acotación. De hecho, fíjate que los tratados en general han existido siempre. Han existido siempre como tal, hablando de tratados en cualquier materia. Y como lo vamos a ver más adelante, un tratado es un acuerdo entre dos o más países, con el objetivo, pues realmente de reunir o de recabar o de llegar a un acuerdo y la realización de un objetivo, en general. Entonces han existido siempre. Vamos a ver un poquito también más adelante que viene una convención de Viena y lo que hace es decir, ¿saben qué? Sí, hay tratados, pero lo que pasa es de que vamos a hacerlos por escrito. Se llama la codificación de los tratados. Y entonces, pero estamos hablando de 1960 y tantos por ahí, ¿no? 60, 69. Sí, por decir, oye, pues es que antes, pues es que pues esto todo es bien bonito, ¿no? La verdad, yo doy esta materia en diversos niveles, usualmente en maestría,
Y aquí nos tardamos pues un buen, ¿no? Un buen, porque es muy interesante toda esta historia. Pero bueno, aquí en breve lo que podemos decir es de que realmente lo que se buscó es codificar los tratados para que pues posiblemente se pudieran impugnar o se pudieran hacer valer, aunque no hay un tribunal que juzgue en esta materia. ¿Por qué? Porque tendríamos que reconocer una jerarquía superior de un organismo o de un Estado y realmente no lo hay, ¿no? Entonces, realmente hay un acuerdo de voluntades. Oye, ¿qué pasa si no lo cumples? No pasa nada, se da por terminado el tratado y ya. Ajá, pero no hay un castigo, no hay una sanción económica que se le cobre, ahora vamos a embargar al Estado. ¿Quién tendría esa posibilidad? ¿No? Entonces, bueno, para abreviar mi respuesta a tu pregunta, tan acertada, diríamos que sí había tratados, pero no había tratados para evitar la doble tributación. A lo mejor esa era la pregunta a la que tú querías llegar. Había otro tipo de tratados, pero no para evitar la doble tributación. Empezamos a firmar, ahí no había a lo mejor algún acuerdo ya preestablecido principalmente con Estados Unidos y Canadá, pero no tenía esa figura que hoy manejamos. Ajá. Entonces, si yo hago una operación con un país con el que no tengamos un tratado internacional. Bueno, usted espere aquí pacientemente y ahorita vamos a platicar. ¿Qué pasa? Ven, es que ya tienen dudas, o sea, ustedes están aquí y es lo bonito, porque ustedes ya están aquí con dudas y eso es lo más interesante. Voy a tratar de pasarme rápidamente a esta parte histórica para llegar a lo que ustedes necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es parte de la historia. Aquí no sabíamos, ubican a los tratados a la par que las leyes. En este ya cambian y dicen no, es constitución, tratados y leyes. Este lo ratifica el criterio. De todas estas, créanme que no ha sido jurisprudencia, no ha habido una uniformidad, no hay una unificación de criterios entre los ministros de la Corte. Acá ya, 2010, antes de lo que conocen, o seguramente ustedes ya conocen la reforma en materia de derechos humanos, tan importante en el 2011, esa si no la tienen, digo, no es materia de este curso, pero a estudiar derechos humanos. Bueno, 2010, antes de esta reforma, dice que los tratados internacionales, cuando los conflictos se susciten en relación con los derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución. O sea, esto fue un boom porque realmente dijeron, oye, espérame, existen derechos humanos, o sea, ya empezaban a despertar en 2010, y en 2010 ya decían, tenemos que reconocer. Era como la preparación para esta reforma tan importante del 2011. ¿Y qué es lo que viene? Precisamente se viene a generar esta necesidad de decir los derechos humanos que reconozca otros tratados, esos tratados en esos puntos van a estar a la par de la Constitución. Aquí esta tesis también hubo una sinnúmero de interpretaciones y decían, no, a veces de que tiene que ser, el tratado está por encima de la Constitución. Bueno, les digo que no sabían si arriba o abajo, pero les voy a quitar toda esta problemática. Bueno, ¿dónde? Arriba, abajo, en medio, no importa. Ya, porque con la reforma en materia de derechos humanos y nuestro artículo 1 de la Constitución, nos señala que precisamente que debemos de aplicar la norma que más beneficie al contribuyente. Oye, en materia fiscal no estamos acostumbrados a que nos apapachen así, ¿eh? O sea, en materia fiscal, al contrario, ¿no? El contribuyente es el malo, el evasor, el defraudador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, con el micrófono, por favor. Dice que beneficia al contribuyente, pero si yo le estoy pagando a un extranjero, ¿es contribuyente del extranjero? Claro, ¿De México? claro. Sí, de hecho, bueno, pues lo que vamos a ver es de que el título 5 de lo que se trata es de que un extranjero, cuando tiene fuente de riqueza en México, está obligado a tributar. Entonces, el contribuyente es el extranjero. Tú me vas a decir, oye, pero está obligado a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes o todo. La inscripción no le da la característica de contribuyente. En mi opinión,
un contribuyente se convierte en sujeto del impuesto sobre la renta cuando se ubica en el supuesto jurídico, ¿no?, de que prevé la norma, ¿no? Entonces, en este caso, un extranjero que, dada las circunstancias, se ubique en un supuesto del título quinto, entonces se convierte en contribuyente. Tan es así que bajo algunos supuestos, en donde no le esté pagando un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente aquí en México, ese residente en el extranjero está obligado a venir y a pagar su impuesto él solito. Ajá, él solito. Entonces tú dices, oye, ¿cómo lo va a pagar? Se inscribe en el RFC. Pero bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Entonces, aquí tu pregunta simplemente era, o tu aportación, oye, este contribuyente, también, este residente en el extranjero también es un contribuyente. Entonces, aquí va a decir a quién va a favorecer la norma, ¿no? Sí, porque, o sea, el beneficio de los derechos humanos es que apoya al contribuyente, pero si yo le estoy pagando a un extranjero que no tiene residencia fiscal. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, muy interesante. Porque no tiene establecimiento permanente, porque no tiene más de 183 días, pues yo pudiera no aplicar. Pero yo te voy a decir, como también es, pues, digamos que ahorita ya no sabemos, acaba de... No pudiera aplicar esa jerarquía porque en realidad, pues yo le retendría y a mí no me afecta retenerle. Ese beneficio de derechos humanos, si no es un contribuyente en México, no se lo aplicaría, ¿no? También él tiene derechos humanos a la no discriminación. Sí, pero no sería contribuyente. Sí es contribuyente. Sí es contribuyente. Si no tiene residencia, Ajá, sí, porque ¿estás de acuerdo? Bueno, es una cuestión de semántica, a lo mejor en la que nos estamos deteniendo, pero el punto a mí se constriñe simplemente a decir, oye, ¿un contribuyente es el que está obligado al pago del impuesto? Yo diría que sí. ¿El residente del extranjero es contribuyente del impuesto sobre la renta bajo los supuestos establecidos en el título quinto? Sí lo es. Oye, pero no está inscrito. Sí, no importa. Está obligado al pago del impuesto. Y también tiene derechos humanos, ¿no? Es mi opinión. Pero está bien, o sea, vamos, igual. Eso es lo bonito, que hay todo esto está discutido. Oye, pues para mí no me convenciste y me sigo. Fortalece más, yo también fortalezco más mi argumento y así le seguimos. De esto se trata. Pues imagínense con el fisco, pues en eso nos dedicamos, ¿no? Precisamente a argumentar mejor nuestra defensa, sea en un recurso, sea en una consulta, sea en una visita domiciliaria, en lo que sea. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, en base en esta tesis, que la pueden ustedes observar o la pueden ustedes detallar más en la controversia de tesis 293/2011, ahí hace referencia a que en realidad no se trata, en realidad no hay una relación jerárquica entre las normas jurídicas, eso es a lo que se refiere. Ajá. No hay dice, en realidad lo que se hacen es armar un bloque. No es una jerarquía, no hay unas arriba y otras abajo, en realidad se complementan y es el bloque de constitucionalidad, es lo que le llaman, ¿va? Ok, vamos a pasar al concepto de tratados, que ya lo estábamos mencionando, y dice que de acuerdo con la Convención de Viena, que es un documento, un tratado que ha firmado México, y que es al que yo me hacía referencia hace un momento, que fue firmado en 1969 y que entra en vigor hasta 1980, tantos años de diferencia.